buenos días, tengan todos ustedes allá en sus hogares. Gracias por estar con nosotros como todos los sábados aquí en su programa de salud Pasando Visita. Como siempre, contenidos todos relacionados con la salud, todo lo que ocurrió en esta semana con la salud y siempre un invitado de lujo. En el día de hoy tenemos al doctor Víctor Méndez Gómez, quien es nutriciólogo clínico, y vamos a estar hablando de nutrición con un énfasis en lo que son los pacientes renales, o sea, pacientes con problemas en los riñones. Buen día, Farrington. Buen día, Mirabal. Pero nutriólogo clínico, esos son los que dicen el arroz habichuela, lo que te dicen que las ensaladas que tú debes comer y todo eso. Esos son. Sí, lo que nos ponen a comer bien para vernos bien y estar sanos, porque ustedes saben que la salud empieza por la boca, entra por la boca y después ya va para todo el cuerpo. Entonces, los especialistas en nutrición son los que nos ayudan a tener una vida más sana y estar en salud. Efectivamente, en este momento nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos en breves instantes. Búscanos en Twitter como @visitapasando, en Instagram como @pasandovisita29 y en Facebook Pasando Visita. Continuamos pasando visita como todos los sábados. Ahora vamos a tener nuestra sesión de noticias, pero que hoy vamos a hacer un ligero cambio para que comentemos un tema que entendemos que es muy importante relacionado a la salud, que nosotros cada sábado hemos tratado de llevar la orientación a ustedes para que todos los que no son médicos entiendan en sus hogares qué está pasando actualmente con la salud, cuál es el camino que se está tomando, cuál es el camino que se quiere tomar y cuál es el camino que se debería tomar. Efectivamente, este tema se trata de la aplicación de la atención primaria en salud o primer nivel de atención. Todos ustedes han escuchado, los últimos meses este tema ha estado en el tapete, si se aplica o no, si se puede o no. Y por ahí hemos visto algunos medios que han establecido que por los médicos y por las clínicas privadas no se ha podido establecer el primer nivel de atención y la atención primaria, cosa que es falsa. Falsa porque el país no cuenta con la estructura adecuada para dar cumplimiento a lo que se llama atención primaria. Vamos a comenzar por algo muy sencillo. Los establecimientos de salud de primer nivel de atención, que es lo que nosotros llamamos unidades de atención primaria. Así es. Nosotros tenemos en todo el país 1.783 unidades de este tipo, en diferentes sectores y en diferentes zonas, ya sea urbanas o rurales, o sea, en el campo y en la ciudad. Y de acuerdo a la densidad poblacional que nosotros tenemos, que ya estamos pasando los 10 millones de habitantes, nosotros necesitamos 8.000 unidades. Lo que eso significa que tenemos un déficit de esa clase de estructura para brindar salud. Número uno. Número dos, lo que eso significa que necesitamos más equipamiento entonces. Número tres, lo que necesitamos más personal de salud, como médicos, como enfermeras, como promotores de salud para esas unidades. Es lo primero. Recuerden ustedes que el país ha ido en una carrera de tomar préstamos para terminar algunos proyectos. Un ejemplo simple, Punta Catalina. Los últimos 5 o 6 préstamos que se han tomado ha sido para ver si ese proyecto finalmente arranca, lo que significa que el país no tiene dinero para eso. Para eso ni para hacer algunas otras inversiones importantes, ni en salud ni en educación. Partiendo de esa premisa, el financiamiento que necesita ese primer nivel de atención y atención primaria, el país no está en condiciones en este momento de brindarlo, de hacerlo. Esa es una razón fundamental. La otra, señores, el colegio médico y las clínicas privadas han estado enfrentando este tema. No es por intereses propios o si se quiere intereses mixtos. El primer fundamento que está usando el colegio médico para darle el frente a este problema es defendiendo a la población, la libre elección. El paciente que tiene 10 años con su cardiólogo, usted señora que tiene 20 años viéndose con el mismo ginecólogo, no lo va a poder hacer si eso entra en vigencia, porque la van a obligar a usted a ir donde el doctor
Juancito Pérez, que es el que le toca, de ahora en adelante, usted va a tener que verse con eso. Pase lo que pase, usted tiene la obligatoriedad de verse con ese médico. Eso se llama violación de la libre elección. Por demás, usted tiene una barrera de que usted no puede ir desde ese centro pequeño que a usted le asignaron a otro centro si no es referida desde ahí. Su médico está en la clínica Unión Médica, no, usted no puede ir ya, porque a usted no le toca Unión Médica, a usted le toca esta clínica de aquí, esta policlínica, este centro, y usted no puede ir a un centro más alto de otro nivel porque usted lo decida, porque entonces va a tener que pagar ese servicio de salud privado, porque su seguro no se lo va a cubrir eso. ¿Por qué? Porque a usted no le toca eso, sino esto. Además de eso, la indicación que le hace un médico con respecto a los medicamentos que considera de calidad para que usted resuelva su problema de salud, en esa propuesta que hizo la CISARRIL no están claras. Lo que quieren que el médico indique ciertos medicamentos más baratos. Cuestión, Mirabal, de que la atención de salud no salga tan cara. No solo que no salga tan cara, sino cuestión de ellos aumentar más de lo que tienen su ganancia. Porque también recordemos que los acuerdos que hizo el Colegio Médico en la gestión pasada decían que la salud primaria, la atención primaria debía comenzar por el régimen no subsidiado. Por el subsidiado. Por el subsidiado. ¿Por qué? ¿Por qué por el subsidiado? Porque el régimen subsidiado es donde están las personas que están en mayor índice de problemas, menor poder adquisitivo y que son las personas más vulnerables y que más lo necesitan. Por eso el Colegio Médico, pensando en los pacientes, no en un ingreso para los médicos, pensando en los pacientes, en los que lo necesitan, el Colegio Médico en la gestión pasada hizo un acuerdo de varios que se firmaron para que el régimen de atención primaria empezara a través del régimen subsidiado, donde habían más personas, casi 4 millones de dominicanos. Casi 4 millones. Que no tenían un acceso a la medicina, a la atención adecuado. Eso es lo que está planteando el Colegio Médico. Entonces, si ustedes lo ven ahí, ¿cuál es el beneficio que puede obtener los médicos del Colegio Médico de que ese acuerdo sea así? ¿Cuál es el beneficio? No le van a pagar más a los médicos, no se va a ganar más dinero. Eso es lo que el Colegio Médico, eso es lo que los médicos estamos peleando. Y digo los médicos y dejo afuera las clínicas, porque reconocemos y sabemos que todos tienen interés. Y en este momento ellos están con nosotros, pero sabemos que en algún momento puede ser que no. Pero eso es lo que el Colegio Médico está buscando, la mejoría para todos ustedes en el pueblo. No lo que quieren vender, lo que le quieren decir, lo que sí tienen un interés de ganar más dinero. Porque cuando las ARS lo que piden es hacerlo en el régimen no subsidiado, o me digo, en el contributivo, que viene siendo lo mismo, en ese régimen lo que ellos quieren hacer es nada más darle servicio de atención primaria a menos dominicanos, aumentar el cobro de las ARS, lo que ya se paga por un seguro, ellos quieren aumentarlo para darle servicio nada más a los que pagan seguro, que son menos personas, que tienen quizás más poder de adquisitivo para tener otros médicos, y a esas personas limitarle la capacidad de decisión de dónde, qué médico usted ir, como le explicaba Farrington. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Quién sale mayor beneficiado de eso? ¿Quién inmediatamente inicia el régimen? Inmediatamente le entra un dinero grosero a los bolsillos. Entonces, ¿quién es el que realmente tiene el interés de beneficiarse? O sea, analicen ustedes dónde está el interés de beneficiarse. Efectivamente. Y hay que recordar, Mirabal, de que por allá, por el año 1978, fue la primera vez que se habló de este término de atención primaria y primer nivel de atención en una conferencia de la Organización Mundial para la Salud. Y escuchen esto con atención, Mirabal, escuchen esto con atención. La idea fue llevar salud hacia los sectores más desposeídos que no tenían acceso, que fue lo que tú dijiste ahorita, que no tenían acceso a la salud. Y para que la salud fuera un derecho universal, necesitamos llevar hacia esos sitios en donde por el nivel adquisitivo o por la remota localización de su ubicación no tenían acceso a la salud. Entonces, para poder llevarlo hacia esos puntos, fue que se planteó la atención primaria. Y que de por sí, nosotros aquí siempre hemos defendido la atención primaria. Siempre hemos dicho que es necesaria
porque la atención primaria lo que va a tratar de buscar es prevención, que es la medicina más correcta, es la medicina más económica y la que da mejores resultados, porque lo mejor es evitar las enfermedades. Y hay muchas enfermedades que son prevenibles. Entonces la medicina, la atención primaria es necesaria, siempre lo hemos dicho y lo vamos a seguir defendiendo, pero es necesaria de una manera equitativa y que sea para la mayoría y que tampoco limite. Y entonces ahí es que está el asunto. Quieren engañar, decir las cosas como no son, para que parezcan que nosotros los médicos somos los malos de la película. Pero la realidad es que los que se están beneficiando y entrándole millones y millones de pesos todos los años son otros. Son los que están preparados y los que están listos para ganar dinero. Porque ¿cuál es la profesión de los banqueros? ¿Qué hacen los bancos? Es multiplicar el dinero, aumentar la ganancia. ¿Quiénes manejan las ARS? Los bancos. ¿Qué hacen los médicos? Los médicos lo que hacen es llevar salud, buscar la salud donde no la hay y evitar la enfermedad donde no la hay. Entonces, si usted se pone a analizar de estos, ¿quiénes son los que realmente velan por la salud? Son los médicos. Y yo no me canso de decir que en la necesidad de que haya médico, enfermedad, o sea, médico y paciente, entre médico y paciente no se necesita un tercero. Entre médico y paciente no se necesita un tercero. Existía antes la medicina y funcionaba bien. Que ahora tienen más gente acceso a la medicina, sí, eso es cierto. Pero hay otras formas que se pueden lograr que no sean un tercero que maneje esos fondos, sino que lo pueden manejar. Las mismas clínicas tenían antes lo que se llamaban, eran igualas. Y funcionaba parecido. Y era entre el médico y el paciente. Y eso funcionaba. Y también, en este caso, es que quien debe velar porque las cosas de salud se cumplan es el gobierno. Pero en esto el gobierno se está como lavando las manos, se está dejando influenciar o está dando la espalda cuando debe dar el frente, porque también está pasando eso. Entonces, y otra cosa que yo les invito, investiguen en cuáles países nuestro sistema, el sistema parecido de salud de nosotros, en cuáles países más se está utilizando y se ha funcionado. Porque háganse ese ejercicio, investiguen. Investiguen en otros países, porque el sistema que tenemos nosotros de salud, aquí, eso está en otros países de Latinoamérica. No ha funcionado. No ha funcionado. Entonces, hay que ver que hay un fallo. Si no está funcionando, señores, tenemos 14 años en esto, no está funcionando bien, vamos a revisarlo, vamos a cambiarlo, y si hay que quitarlo, se quita y se empieza de nuevo. Pero no queramos seguir ciegos, dejando que un grupo se esté embolsillando todo el dinero y que haya muchos dominicanos que no estén recibiendo la salud como debe de ser. Sí funciona en parte, pero no funciona totalmente como quieren venderlo. Sencillo, señores. Le vamos a dejar de nuestra parte una tareita a usted, que es fiel televidente de nosotros, de este programa. Usted agarre una hoja de papel, hace 3 columnas. En una columna usted pone médicos, en otra columna pone clínicas privadas y ARS en la otra. Investigue de qué se trata la atención primaria y empiece a rellenar eso con los beneficios de cada uno. Y al final usted obtendrá de todo eso quién es el más beneficiado. Número 1, y después hace una columna única, ¿qué gana el paciente con esto? Para que usted mismo sea quien saque las conclusiones. Así es, nosotros le dejamos con esa tarea, con esa información, nos vamos a ir a unos comerciales y luego vamos a venir con nuestro invitado, el doctor Víctor Méndez Gómez, que estará hablando de nutrición, sobre todo en pacientes renales. No se vayan, que en unos minutos seguimos con ustedes. Sabe de lechita y de todas esas cosas. Búscanos en Twitter como @visitapasando, en Instagram como @pasandovisita29 y en Facebook Pasando Visita. Regresamos a su programa de salud, Pasando Visita. Como siempre, un programa interesantísimo para el beneficio de todos nosotros. Recordarles nuestras líneas telefónicas 809-583-7999 y tenemos también WhatsApp 849
225-3001 y redes sociales como Instagram, YouTube, Twitter y Facebook, ¿verdad, Mirabal? Así es, en Instagram estamos en Pasando Visita 29, en YouTube, en nuestro canal de Pasando Visita, donde puedes entrar y ver los programas anteriores cuando quieras. Está también el Twitter, Visita Pasando, y también tenemos nuestra página en Facebook. A través de cualquiera de estas plataformas, te puedes comunicar con nosotros para pedirnos qué tema quieres que tratemos, sobre qué especialidad quieres que venga un invitado, cuáles son los temas que te interesan. Y nosotros con muchísimo gusto vamos a complacerlo y traer un invitado para que toque los temas que a ustedes más les interesan. Como hoy, que vamos a tratar un tema súper interesante. Muy interesante. Hoy tenemos a nuestro amigo, el doctor Víctor Méndez Gómez, quien es nutriólogo clínico, egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA y de INTEC en la maestría de nutrición clínica. Y por demás tiene un adiestramiento adicional sobre tratamiento nutricional de los pacientes con enfermedad renal. Buenos días, doctor Víctor Méndez Gómez. Buenos días, Farrington. Buenos días, Mirabal. Encantadísimo de estar aquí. Víctor, con bienvenido. ustedes. Muchas gracias. Siempre a sus órdenes. A mí me llama la atención que Farrington te presenta como amigo, como que él es amigo tuyo, pero él te trata de una manera que los amigos no se tratan así. Él es así. Oye, y tú lo sabes porque tú eres amigo de él. Porque él tiene que tratarte, oye, recibirte con bombos y platillos, porque este hombre está... No, ese es mi hermano. Eso no puede ser. Mi hermano. Aunque de otra madre y otro padre, pero somos hermanos. Muy bien, Víctor. Vamos a comenzar ilustrando a la gente sobre cuál es el campo de acción de la nutrición clínica, porque hace, qué sé yo, 10 años, no sé, Mirabal, ¿qué piensas tú del tiempo que estoy estableciendo? La gente como que no tomaba tanto en cuenta la nutrición a la hora de establecer, qué sé yo, un régimen nutricional adecuado. Bueno, a través de los años se ha ido comprobando que definitivamente dentro del equipo médico que debe tratar a un paciente debe estar presente el nutriólogo clínico. Hay que establecer una diferencia que es, diría que clara y abismal, entre un nutriólogo clínico y un nutricionista. Porque tenemos ya en el país lo que es la carrera de nutricionista o licenciado en nutrición. O sea, que para ser, discúlpame, licenciado en nutrición no tienen que ser médicos. No necesariamente tiene que ser médico, exactamente. Entonces, una licenciatura en alimentos donde se trata más lo que es el aspecto de las cantidades de alimentos y sus funciones, pero no ligadas tanto al área médica como específicamente para dependiendo de la patología que presente cada paciente, entonces debe utilizarse un cierto tipo de alimentos. También está dentro de la nutrición clínica la alimentación artificial o por diferentes vías como la parenteral central y la enteral, que es por una sonda nasogástrica. Que eso sí lo hace ya el nutriólogo clínico, bajo fórmulas estandarizadas o bajo fórmulas prescritas ya por el nutriólogo clínico, quien hace los cálculos de los requerimientos nutricionales que el paciente necesita. Entonces, hay una cosa que yo no entendí ahí, doctor. Usted dijo, a través de una sonda nasogástrica, pero ese es el tubito que le ponen por la nariz al La paciente. sonda nasogástrica, exacto, es un tubo de un plástico especial, flexible, blando y suave para que no lastime las vías aéreas, que se coloca a través de la nariz o vía oral, dependiendo cuál es la vía que tiene el paciente disponible, y que va directamente a estómago o a yeyuno. Ya. Esto es importante especificar que hay razones por las que se utiliza este tipo de alimentación, la alimentación enteral. Porque muchos dirán, pero sí, ¿para qué ponerle un tubito? Sí, porque se la coma mejor el paciente. Pero el doctor dijo algo clave, es que el nutricionista clínico, el nutriólogo clínico, tiene que ser parte integral de un equipo de salud que va manejando un paciente. Y si estamos manejando un paciente que tiene algún problema a nivel esofágico, que tiene un trauma postquirúrgico y que no puede deglutir, entonces se le pone la sonda y entonces el nutriólogo debe estar junto con esos especialistas manejando a los pacientes. Claro, son muchos los casos en lo que se refiere a la utilización de la sonda nasogástrica, pero algunos en específico, por ejemplo, un paciente con un ACV, quien ha perdido la capacidad de deglutir durante 10, 15, 20 días. Perdón, doctor, es un ataque. Un ACV es lo que se conoce comúnmente como derrame cerebral. Ah, ya. Un accidente Eso es como que se le muere un lado a la gente. Exactamente. Ya. Sufre una parálisis o muchas veces simplemente una fascia
y no pierde la capacidad de deglutir, entonces se coloca, porque imagínese usted, los vehículos funcionan con combustible, el combustible de nuestro organismo para recuperarse y poder salir de un cuadro agresivo al que ha sido sometido son los alimentos, los nutrientes. Entonces no podemos dejar a un paciente porque no puede alimentarse vía oral 10, 15, 20 días, porque vamos a entrar, ya el segundo día, a las 48 horas de un paciente no estar ingiriendo ningún tipo de nutrientes, entra en lo que conocemos como catabolismo, que es el autocanibalismo. El organismo comienza a consumirse a sí mismo y eso ocasiona entonces un daño mayor a nivel orgánico. Ya, doctor, entonces, ese tubito por aquí, que usted dice que se llama sonda nasogástrica. Sonda nasogástrica. Yo, para evitar masticar, no me puedo poner una para pasarme en la medicina. No, porque usted tiene su vía gástrica disponible y además está consciente. Y incómoda. Y Sí, no es tan además, cómoda. Y ya. no es tan cómoda. O sea, que es paciente hospitalizado y con cierta condición de salud, ¿verdad? Exacto. Ah, Pero ya. también puede ser un paciente en el cual tenemos que se encuentra con una falta de apetito, pero debemos asegurar el aporte nutricional necesario para que el paciente avance y evolucione de manera favorable. Ahí yo me voy a la siguiente pregunta. El aporte nutricional. ¿Por qué es que, doctor, es tan importante medir la cantidad, la calidad, lo que se está comiendo? ¿Por qué es tan importante que el nutriólogo pueda saber la cantidad de un tipo de nutriente que hay que darle al paciente en X casos? O sea, eso es algo que solamente lo manejan ustedes, pero ¿por qué que esto es tan importante? ¿Qué es lo que necesita el paciente en un momento y otro que el nutriólogo debe hacer, tomar esas medidas, hacer esos cálculos que usted mencionaba ahorita? Mira, muy bien. Es igual que, por ejemplo, cuando se llama a infectología, el infectólogo manda a hacer un estudio a ver qué tipo de antibiótico es el necesario. Igual pasa con los nutrientes. Los pacientes, dependiendo la patología la cual están padeciendo, necesitan ciertos nutrientes específicos. Por ejemplo, en los casos de trauma, es necesario reponer tejidos, que el organismo tenga la capacidad de reconstruir tejidos, por lo que necesita un mayor aporte proteico en esos casos. No así de hidratos de carbono o de lípidos. El punto clave son las proteínas, los aminoácidos. Igual que en un paciente, por ejemplo, que esté en desnutrición, debemos equilibrar y dar poco a poco el aporte nutricional necesario. Cada paciente es individual, por eso se hacen los cálculos de manera individual. No es lo mismo lo que tú debes recibir que lo que recibe Luis Farrington. ¿Cómo Porque que no? son diferentes ¿Cómo que personas, no? diferentes metabolismos, diferente altura, diferente edad, diferente peso. Sí, no, yo no me puedo comer los desayunos que se come, créeme que no. Yo no tengo la capacidad. No, porque oye lo que pasa, Víctor Méndez, y es importante que nuestros amables televidentes, ya que son parte de esta gran familia que es Pasando Visita, el doctor Mirabal desayuna con frutica y todo eso. Un servidor le gustan los mangú, los plátanos, los huevos con mucha cebolla. El queso frito, el salami. Así mismo. Pero sería muy bien si fuera esto separado. Pero, Víctor, todo junto, ¿no? El problema con eso es que entonces viene la elevación del peso, porque no consumimos la energía que ingerimos. Entonces, por eso hablamos de que los alimentos son nuestro combustible. Vemos, por ejemplo, para mostrarle un ejemplo visual y claro, que la gente lo tenga rápido en la mente, es las personas que trabajan trabajos manuales, construcción, por ejemplo. Usted ve el desayuno Entonces, sí. de una persona que trabaja construcción con pala, carretilla, subiendo mezclas a un cuarto piso, Famoso desayuno de obrero. de obrero, y es muy diferente al que debe consumir una persona que, por ejemplo, trabaja en el área médica, que pasa el día sentado o parado. Las cantidades de calorías que en verdad consume son muy pocas. Sí, Aunque termine el día agotado, las cantidades de calorías que se queman, para hablar en forma más llana, son muy, muy pocas. Entonces, por eso vemos que la mayoría de los profesionales de la salud aumentan de peso a medida que van progresando. Que le vaya yendo bien. Tienen menos tiempo para actividad física. comen más, tienen menos tiempo para organizar una alimentación saludable
Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos en el área de la salud, cuando debería ser lo contrario, porque así somos los representantes de la buena salud y de la imagen que debemos vender. Así es. Pero es ese el problema. Seguimos comiendo. Otra cosa, la edad. La edad metabólica es importantísima. No es lo mismo cuando usted tenía 20 años que se comía una funda de pan con medio cartón de huevo y no pasaba nada. Allá cuando usted tiene 35, 40 años, que nuestro metabolismo comienza a descender, a consumir menos calorías, y usted sigue comiendo como cuando tenía Como 20 antes, años. sí, eso es una gran realidad. Entonces Eso es vemos cierto, ahí eso es cómo cierto. se va cambiando nuestra fisionomía y nuestra estructura corporal y vamos aumentando de peso paulatinamente y así afectando nuestra salud. Muy bien. Usted que está ahí pegado a su televisor, ¿qué come diariamente? ¿Es balanceada su comida? Nos gustaría escuchar sus preguntas o sus dudas a través de nuestra línea 809-583-7999 o a través de WhatsApp 849-225-3001. Méndez, la pregunta, diría yo, no obligada, pero sí subsecuente de lo que usted está hablando, es ¿a qué nosotros llamamos una nutrición balanceada? Y cuando hablamos de nutrición balanceada, no necesariamente tenemos que enlazar nutrición balanceada con enfermedad, sino para estar en salud. ¿A qué llamamos eso o cómo lo hacemos? Bueno, para mantenernos en salud. Si usted está en salud y es agraciado de mantener un estado saludable, física y mentalmente, pues una nutrición balanceada radica en combinar todos los elementos, los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes hablamos de los carbohidratos, los lípidos, que son las grasas, y las proteínas. Debe haber un balance 50, 20, 30. O sea, que el chicharrón está ahí y todo eso. Claro, es que no hay ningún alimento prohibido. Ya, Ni ningún alimento deja de ser saludable. ya. Todo la cantidad, depende. La cantidad. Y lo que tú consumas. Vuelvo al ejemplo. Los que trabajan en construcción comen mucha grasa, comen alimentos altos en calorías y aún así mantienen una condición física y un estado de salud envidiable. Son aquellos que vemos con una musculatura definida, cuadritos, y no lo ves en un gimnasio ni bebiendo suplementos nutricionales. Cuando es a mí, cierto, es por cierto. ejemplo, en ese caso van muchos pacientes que se inscriben hoy en el gimnasio y ya quieren tomar quemadores de grasa, aminoácidos, proteínas y un sinnúmero de elementos, suplementos que no son necesarios. Y yo siempre les digo, dime qué proteína, qué consume el que trabaja construcción. Y cuando tú me traigas eso, yo te recomiendo la que él consume. Simplemente coma balanceado y ejercicio. O sea, queremos obtener una condición física en base a suplementos que terminamos afectando nuestro organismo, consumiendo de más. Y Entonces, gastando también. Entonces, y gastando muchísimo. Es una industria multimillonaria. Tenemos una llamada. Tenemos una llamada, sí, adelante, buenos días, ¿cuál es su pregunta? Sí, buenos días. Sí, realmente tomamos en cuenta que es difícil llevar un régimen de alimentación regular. Que por ejemplo, yo que vivo en Estados Unidos, tengo que comer lo que aparezca muchas veces y a veces lo que aparece no son opciones saludables. Y uno tiende a engordar y envenenarse y no realmente alimentarse. Y entonces es difícil uno poder llegar a comer bien, cosas que realmente ayuden a uno. El televidente nos dice que nos llama de Estados De Unidos. Estados Unidos, claro. Se ve el programa en Estados Unidos, en Canadá y en toda Centroamérica. Muy bien, pues Gracias para por su él, llamada. muchas gracias por la llamada. Es disposición. Es simplemente disposición de querer comer saludable. Primero, tenemos un error, en que comer saludable es solamente comer ensaladas y que no se puede comer de nada porque todo tiene que ser a la plancha o todo tiene que ser ensalada y ya. No. La longaniza es buena, doctor. Sí, es una fuente de proteína y grasa. No tiene nada de Oíste, malo. Tú que me decías que no. No tiene nada de malo. Ahora, tú consumes la energía que te aporta la longaniza. ¿En qué momento tú la consumes? ¿En qué horario tú la consumes? ¿Y en qué cantidad tú la consumes? ¿Y combinado con qué? Acuérdate que la primera fuente de digestión que hace nuestro organismo son las proteínas.
Luego que consume las proteínas, va a los carbohidratos y por último los lípidos. Entonces, lo que sobra, el organismo lo acumula en forma lo casi siempre va a ser la grasa. Sí, sí. Entonces, Principalmente. ahí es que radica hacer el balance en comer saludable. Es comer e ingerir lo que verdaderamente en las cantidades que necesitamos. No muchas veces las cantidades que nos satisfacen, sino las que realmente necesitamos. Con respecto a comer saludable, es simplemente disposición. Si aquí obtenemos variedad, porque ya en cada esquina de nuestro país hay un puesto de frutas, restaurantes de comidas saludables donde quiera. Y ya muchos restaurantes muchos tienen restaurantes. parte de su dieta, Sí, tienen comida vegetariana. Vegetariana también. Que sí. eso es algo que ha avanzado en nuestro Lo país. que tenemos es que tener disposición de comer saludable. Donde te venden la hamburguesa, te venden una ensalada. Sí. Donde te venden, por ejemplo, el servicio de comida, te venden también un cuarto de pollo asado con ensalada, ensalada. Y un casabe. víver, o casabe, un víver hervido. O sea, eres tú que tienes que tener la disposición de comer saludable. Los medios están, la disposición Lo que hay es que lo que tener la falta. disposición. Y ni hablar de en Estados Unidos, donde Las opciones sobran ahí. sobran, sí. pero de más. Así mismo De es. más. A veces, yo pienso que en Estados Unidos, a veces es el tiempo y la actividad que tú realices. Quiero decir, cuando me refiero a actividad, me refiero al trabajo. Sí. Hay gente muchas veces que trabaja muchas horas en un solo sitio, en donde tiene comida rápida, muy cercana, y muchas veces la misma comodidad de decir, no voy a afanar con eso, pues tráeme. Y eso hace muchas veces que el individuo, lo que hace es que se acomode con eso. Claro, ¿Verdad que es sí? una cuestión de comodidad y Y disposición. disposición, efectivamente. Y disposición. Sé que allá se trabajan 12 horas, 15 horas, Ajá, muchas jornadas horas. laborales. Sí, muy largas. Llegar a la casa, preparar alimentos, es No es cuesta fácil, arriba. no es fácil. es duro. Sí, sí. Pero existen las opciones saludables y no son más costosas. No son más costosas. ¿Mm? Que a veces Porque se teme eso, que Muchas sean veces más se caras. teme de que comer saludable es muy costoso. No. No es más costoso. Bueno, Muy bien. tenemos otra llamada por ahí. Buenos días, adelante con su pregunta. Buenos días. Adelante. Buenos días. Es lo siguiente. Yo no tengo mi cuerpo. Soy asmática. Entonces, como es más de azúcar, porque no deseo de comer dulce, nada. Pero llevo 10 años ansiada, porque yo comí No se escucha bien, por Discúlpame, favor. si está llamando a un celular, acércate a una ventana, habla un poquito más pegada al teléfono y más lento porque se está yendo la voz comunicación. por momento y no te escuchamos. Por favor, que nos quedamos que eres asmática, adelante. que se quede. Mire, estoy aquí. No. Sufro de azúcar. No le estamos escuchando, se corta. No se oye completamente el mensaje. Si usted quiere, por favor, Vuelva a marcar. trate de llamar nuevamente y con gusto le vamos a atender, pero no se está escuchando. Puede la escribir llamada. la pregunta por WhatsApp. Sí, si habla exacto. de por WhatsApp. Eso iba a aclarar ahora. Por favor, el número 849-225-3001, que es el WhatsApp, es solo WhatsApp. Nuestra línea telefónica aquí en el estudio, 809-583-7999. Doctor Méndez, tenemos una preguntita aquí Sí. de una televidente del reparto Peralta. Dice que es una paciente que padece de hipertiroidismo y que ella quiere saber cómo puede llevar ella una dieta balanceada. ¿Cuál sería su recomendación? El hipertiroidismo tiende mayormente a acelerar el metabolismo y las personas a disminuir de peso por más que coman. Debe inmediatamente, si tiene ya hipertiroidismo, visitar su endocrinólogo, el que ella decida, y poner un tratamiento médico que lo pone el endocrinólogo para el hipertiroidismo. Sobre una alimentación balanceada, como mencioné al principio, cada caso es independiente. Porque debemos verla, examinarla, ver cuál es su nivel de actividad física, a qué se dedica, qué edad tiene, Ya. es femenina, Femenina, sí. va a depender el sexo también. Y sobre esos datos se hace un cálculo, entonces se indica una dieta balanceada en base a sus necesidades. O sea, que de todas maneras, la indicación sería que ella visite su médico. Visita al endocrinólogo y luego puede pasar a donde el nutriólogo para ser evaluada.
Tenemos otra llamada. Buenos días, adelante con su pregunta. Adelante, por favor. Se cayó la llamada. Víctor, como que no hemos diluido hablando, porque el tema es tan interesante y tan amplio, pero no hemos hablado entonces en los pacientes renales con problemas de los riñones. ¿Cómo debe ser esa nutrición? ¿Cómo debe ser la alimentación correcta en un paciente que tiene problemas en los riñones? Mira, lo primero, Mirabal, es que es alarmante lo que está pasando hoy en día. El aumento en las insuficiencias renales y las enfermedades renales van en aumento. Tenemos todos los días casos nuevos y cada vez de personas más jóvenes. La cantidad de químicos que estamos consumiendo a la hora de alimentarnos y alimentos industrializados han llevado a una situación en la población a crear esa enfermedad de manera temprana. Lo primero es que debemos ir eliminando de nuestra alimentación todos aquellos elementos artificiales e industrializados. Debemos volver a la sabiduría de nuestros padres y volvemos ahí con el tiempo. Muchas veces no queremos dedicarle tiempo a nuestra alimentación y a lo que entra por nuestra boca. Luego tenemos entonces que dedicarle tiempo a tratar de restablecer nuestra salud. Nosotros somos lo que somos, es lo que entra por la boca. Es lo que entra por la boca, de eso se maneja y vive nuestro organismo, de lo que entra. Ok. Tenemos otra llamada por ahí. Buenos días, adelante. Doctores, buenos días. Buenos días. Buenos días. Doctores, un paciente que después de dormir en la noche, en la mañana, 12 horas, le dan un desayuno de una masita o de un bizcocho con un suero más que llama leche en la mañana. Eso no puede afectar ese niño en el futuro. Este desayuno escolar que se está dando en la mayoría de las escuelas. Escucha por la radio. Soy Luis Rodríguez, transporte del puerto, muchas gracias. Ok, muchas gracias por su Desayuno pregunta. con bizcocho. Eso fue lo que yo No sé si entendí. tú escuchaste, Víctor, más o menos. No, Yo entendí, no él puedo decía entender. que si una persona que tiene casi 12 horas sin comer, que se desayuna con una batida Ajá. y un bizcocho, Y un bizcocho. o un jugo, Ajá. si eso le afecta en el futuro, y él lo hacía aseveración de que está relacionado al desayuno escolar que se le están dando a los niños. Ajá. Mira, sobre el desayuno escolar, Bueno. que ¿Se puede considerar desayuno? Sí, porque si usted no ha comido la primera comida, ¿es por eso que se dice desayuno o no? Mira, no, lo primero que te voy a decir es que no está balanceada. Porque el desayuno no supone que es la principal comida. Es la del día. principal del comida día. y debe contener los 3 elementos principales. Huevo, salami y queso, doctor. Los Bueno, 3 golpes. Todos sabemos que el salami no es proteína. Ah, bueno. Carbohidrato. Es carbohidrato sí. con colorantes, Con colorantes, y sí, grasa, así elementos mismo. químicos. Ya. Eso no es un secreto para nadie. Más bien los huevos y el queso, y todo depende de qué tipo de queso. Mientras más fresco es el queso, y si es local, mucho mejor. Ya tenemos evidencias de que muchos de los quesos que son importados ni siquiera contienen leche ni proteína. Que no son quesos ni siquiera. Son Sí que no quesos, ni Falso. siquiera son quesos. Ni siquiera son quesos. Son gomas comestibles con claro, grasas, con grasa. para que simulen el derretirse y parezcan queso. O sea, que el aporte nutricional de eso es nulo. Muy- Creo que se debe trabajar de manera más profunda y el Ministerio de Educación tiene un equipo de nutriólogos encargados, muy buenos. Creo que hace falta un poco más de ahínco y también el construir cocinas en las escuelas. No es posible que un pan con una leche o un jugo sea el desayuno escolar de nuestros niños. Es Así mismo, insuficiente, eso. no tiene los nutrientes necesarios y para nadie es un secreto que la leche que se recibe en los desayunos ¿El escolares suero? señores. muy bien. Tengo varias preguntas aquí Y en poco el WhatsApp. tiempo. Y poco tiempo. Yo tengo un problema que es que me da mucha hambre y aunque no me esfuerzo, siempre quiero comer más. Una Es respuesta normal. rápida. Respuesta rápida. Es sí. normal. Si no aprendes a controlar Mi otra aquí. las cantidades que ingieres, nunca vas a poder disminuir lo que comes. Debes trabajar en eso poco a poco.
La gente quiere cambiar su sistema de alimentación de un día para otro y por eso el fracaso tan temprano. Las cosas se hacen de manera paulatina. Si usted tiene 25 años comiendo de una forma, no pretenda cambiar su sistema de alimentación en 3 días. De ese tiempo, vaya disminuyendo poco a poco y trabajando en eso. Víctor, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. La verdad que nos quedamos cortos de este tema. Y No pendiente, pudimos muchas hablar del preguntas. tema principal. Quedas invitado por obligación a hablar del tema principal. Cuando Para la quieran, próxima. saben que estamos a la orden siempre para Gracias brindar por venir. información. Gracias, doctor Méndez. Gracias Un a placer ustedes para por la nosotros invitación. tenerlo con nosotros y a todos ustedes que cada sábado están siempre pendientes de las 11 de la mañana para ponerse en contacto con nosotros, para educar y prevenir las enfermedades. Hasta el próximo sábado, continuamos pasando visita.